Hola, buen día. Mi nombre es Juan Carlos Hernández Coyot, ingeniero en mecatrónica. Antes de iniciar, agradezco al Congreso Academia Journals Puebla 2023 por permitirme realizar esta ponencia. El trabajo lleva por nombre Instalación y control de un arreglo fotovoltaico de 2 kilowatts para alimentar un inversor monofásico de 9 niveles. Este proyecto se llevó a cabo con la ayuda del Dr. Roberto Morales Caporal, Dr. Rafael Ordóñez Flores, Dr. Aide Patricia Martínez Hernández y Dr. Raúl Cortés Maldonado, en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Apizaco. El contenido de esta presentación: resumen, introducción, instalación de arreglo fotovoltaico, convertidor CD-CD tipo BOST, inversor multinivel monofásico de puente H en cascada, técnica de modulación para inversor multinivel, resultados simulados, conclusiones. Como resumen, en este artículo se explica la instalación y conexión de un arreglo de 8 paneles fotovoltaicos para la alimentación de un inversor monofásico multinivel. Utilizando una topología de inversor multinivel, en este caso puentes H en cascada, permite generar una forma de onda de salida de voltaje más cercana a la senoidal. Introducción. La energía eólica, geotérmica y solar son algunos recursos renovables que se pueden aprovechar de manera ilimitada. Los paneles fotovoltaicos se emplean para convertir la energía solar en energía eléctrica, especialmente en lugares aislados donde no existe red eléctrica, como en campos de cultivo, donde se requiere de energía para activar sistemas de bombeo de agua. Se realiza un inversor multinivel monofásico en cascada, topología H, donde en su primera etapa tenemos la instalación de los paneles, posteriormente convertidor CD-CD, a la salida el inversor multinivel para tener como sistema a accionar una bomba de agua. Instalación de arreglo fotovoltaico. Los paneles a utilizar son 8 en total, 4 monocristalinos y 4 policristalinos de la marca Renesola modelo JC255M-24BBS. De acuerdo a las hojas de datos del fabricante, tenemos una potencia máxima de 255 watts, un voltaje en circuito abierto de 37.5 volts, voltaje máximo con carga 30.5 volts y una corriente con carga máxima de 8.39 amperes. Los datos también mostrados en la hoja de especificaciones nos indica que con una irradiencia de 200 watts sobre metro cuadrado y a un voltaje de 30 volts tendremos a la salida 1.9 amperes, mientras que con 1000 watts sobre metro cuadrado se alcanza la corriente máxima de 8.6 amperes. Para la instalación del arreglo fotovoltaico tenemos el diagrama de conexión de los paneles solares. Tenemos 8 paneles, pero haremos arreglos de 2. Los conectaremos en paralelo para tener 4 fuentes de voltaje independientes de corriente directa, con un voltaje de 30.5 volts y un amperaje máximo de 16.78 volts. Amperes, perdón. En estas imágenes se observa la instalación física de los paneles. Se observa que son 8 en el apartado B, y en el apartado C se observa la inclinación de los paneles fotovoltaicos, que para esta instalación fueron de 23 grados. Convertidor de CD-CD tipo BOST. Nosotros en
los paneles fotovoltaicos tenemos 30.5 volts de salida, pero necesitamos 45 volts para la entrada del inversor. Los 45 volts son debido a que en la salida necesitamos 127 volts RMS. De acuerdo a la fórmula indicada en la presentación, sustituimos los valores y tenemos que 127 volts sobre 0.7071 es igual a 179.6 volts, que es aproximadamente 180. Estos 180 los dividimos en 4 celdas, que nos dará 45 volts, el voltaje que necesitamos a la salida de nuestro convertidor. Un convertidor BOST, también llamado convertidor elevador, tenemos un voltaje de salida mayor al voltaje de entrada, pero una corriente de salida menor a la corriente de entrada. Este es el diagrama general. Tenemos una fuente de voltaje conectada a una inductancia en serie. Posterior a ello tenemos un interruptor, en este caso utilizaremos un MOSFET con un diodo y una resistencia que es la de carga en paralelo con un capacitor. Para nuestro diseño del convertidor tenemos valores ya conocidos como el voltaje de entrada, voltaje de salida, frecuencia, corriente de entrada y rizo de capacitor. Para nuestro valor D tenemos 0.32, que es el porcentaje del ciclo de trabajo. El valor de nuestro capacitor es de 0.0016 faradios, de nuestra inductancia 28 microhenrios y, como se mencionaba, un transistor MOSFET de potencia. Este es nuestro convertidor. Tenemos como fuente de entrada el arreglo de paneles fotovoltaicos y en el inciso B tenemos la respuesta de salida, que es de 45 volts. Esos pequeños puntos que se ven, ese es debido al rizo del capacitor. El inversor multinivel monofásico de puente H en cascada son dispositivos de corriente que transforman corriente continua a corriente alterna. Son comúnmente llamados inversores. Dentro de la topología existen distintos que mencionaremos a continuación: inversor de voltaje con diodo enclavado, inversor de voltaje con capacitor flotante, inversor de voltaje con capacitor inversor multinivel monofásico de puente H en cascada. El inversor CHV es óptimo para esta aplicación. El inversor está compuesto por 4 celdas, 16 interruptores, 4 fuentes de alimentación. Este es el esquema general del inversor multinivel monofásico. En la parte derecha son los convertidores BOST, posteriormente cada celda del inversor y a la salida una bomba de agua. Este es para la creación del PWM APOT. Existen diversas técnicas de modulación para el inversor multinivel. Nosotros utilizaremos la técnica APOT, que tendrá un desfase de 180 grados entre n celdas, es decir, 180 entre 4 nos da 45 grados, como se muestra en esta ilustración. Los resultados simulados: tenemos una forma de onda de voltaje en la parte superior, casi senoidal. En la parte media tenemos la forma de la corriente y en color verde tenemos la salida de velocidad del rotor. Aquí hacemos un zoom a la gráfica anterior y vemos que el voltaje es una forma escalonada. La corriente se estabiliza conforme pasa el tiempo y en color verde, que es la velocidad, va subiendo apenas con el paso del tiempo. Obtuvimos un THD bajo. En el voltaje fue tan solo del 16% y en la corriente de 0.6%.
Como conclusiones, el diseño del inversor multinivel permite obtener una forma de onda de salida casi senoidal. Es posible agregar más niveles para aumentar la capacidad del inversor. Debido a la baja potencia que demanda la aplicación, es favorable realizar este proyecto, y se espera que esta investigación sea de ayuda para futuros proyectos, como para el desarrollo de nuevas topologías y métodos de control. Gracias.